por favor. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te oyes bien lejos. Sí, es súper bajito. A ver, ¿y ahora sí o todavía no? Pues mejor, pero todavía te oyes como muy bajito. Me voy a conectar en el teléfono, nada más que el doctor no me deja entrar. ¿Yo qué? Que sí, Me deja entrar en mi teléfono también, doctor. Ya. Que no me eches indirectas, Nefta, dímelo derecho. Así. Ya está. Sí, gracias. Sí, gracias. Ahora paga uno porque te oyes con eco. Listo. Bueno, el día de hoy corresponde el tema de mielonefritis y dentro del desarrollo del tema vamos a empezar con la presentación de un caso clínico. Después vamos a hablar sobre la definición, epidemiología, fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el abordaje de diagnóstico, tratamiento y las principales clasificaciones. Sí. ¿Apagaste alguno de los micrófonos o tienes los dos encendidos porque te oyes como con eco? Apagué uno. ¿Me sigo oyendo con eco? No tanto. A ver, déjame ver. ¿Ya ahora sí? Sí, si quieres continuar y te decimos. Ok. Bueno, el caso clínico es una paciente femenina de 36 años de edad que se encuentra en unión libre, ama de casa, católica, escolaridad primaria incompleta, originaria y residente de Querétaro. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, su hemotipo es ORH positivo, tabaquismo negado, exposición a biomasa con exposición de solventes 6 horas al día durante un año. Consumo de alcohol negado, uso de drogas interrogado y negado, sus inmunizaciones aparentemente completas, aunque no presenta la cartilla, y tiene tatuajes y perforaciones con una perforación en la aleta nasal izquierda. De antecedentes ginecobstétricos, menarca a los 13 años, con ciclo irregular que variaba de 20 a 30 días, con duración de la regla de 3 a 4 días. Inició su vida sexual a los 15 años con 2 parejas sexuales. En cuanto a sus embarazos, tuvo 4, 2 de ellos fueron partos y 2 cesáreas, ninguno aborto. Y una menopausa quirúrgica el día 8 de noviembre del 2018 por histerectomía radical con oforectomía. Su último Papa Nicolau fue en octubre de 2018 con datos sospechosos de malignidad y se prosiguió a la conización haciendo el diagnóstico de cáncer cervicouterino y posteriormente la histerectomía. Sus antecedentes personales patológicos continuando, pues quirúrgicos, esplenectomía y nefrectomía izquierda hace 16 años por pielonefritis aguda complicada durante la tercera gesta. Y la histerectomía radical con oforectomía bilateral en noviembre del 2018 con colocación de catéter doble J en uretero derecho por probable lesión iatrogénica durante el procedimiento. Y ha meritado varias transfusiones. Y los alérgicos son negados.
Ella ha tenido hospitalizaciones previas, una en mayo de agosto, el 5 de mayo, perdón, el 5 de agosto del 18, por dolor intenso en fosa renal derecha, desconociendo su diagnóstico de egreso, y se recetó con antibiótico y analgésicos, sin referir cuáles. Y nuevamente presenta otra hospitalización el 9 de marzo ya del 2019 por dolor intenso, y en esta hospitalización ameritó recambio de catéter WJ. En cuanto a sus otras comorbilidades, pues cáncer cervicouterino, sin seguimiento y sin tratamiento actual. Y el resultado posterior a la histerectomía es un carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, invasor del cérvix con extensión a canal endocervical, el cual se diagnosticó en 2018. En el padecimiento actual, pues inicia el día 9 de marzo del 2019 con dolor intenso en la fosa renal derecha de intensidad 9 de 10, el cual no mejora con analgésicos, además de anuria. Niega fiebre y escalofríos, por lo cual acude al servicio de urgencias y por sospecha de alguna falla o del catéter WJ se realiza una urotomografía. En esta se evidencia hidronefrosis severa del riñón derecho y catéter WJ con disfunción, localizado en la punta proximal doblada, por lo cual se realiza catéter WJ el día 11 de marzo del 19 y posterior a ello se egresa. Sin embargo, el dolor nunca desapareció, persistía con menor intensidad y era tolerable con analgésicos. Pero el día 20 de marzo se agrega al dolor fiebre de 39 grados, escalofríos intensos, lipotimia, vómito de contenido gastroalimentario en 4 ocasiones, por lo que nuevamente acude a urgencias. Se recibe en el servicio de urgencias con tensión arterial sistémica de 44-45, temperatura de 40 grados, diaforética con dolor en fosa renal, 10 de 10. Bueno, en cuanto a sus laboratorios, tenemos unos basales que se habían realizado anteriormente, los cuales pues prácticamente se encuentran dentro de parámetros normales. La función renal está conservada, hay pues anemia leve. Lo único que llama la atención en esos del 6 de febrero es leucocitosis de 14,000. Pero los que se realizan el día 21, pues podemos observar que la hemoglobina hubo un mayor descenso. Los leucocitos se duplicaron, están en 22,000.8. La función renal empeoró prácticamente en un mes o menos del mes. La creatinina subió a 15,6 y también pues hay desequilibrio hidroelectrolítico. Minuto a minuto. Y el ego se encuentra patológico. Entonces, posteriormente se procedió a la realización de la tomografía. Y en la tomografía observamos el riñón único que ella tiene, que es el derecho, con la hidronefrosis. Entonces, eso es una vista. Este es otro corte. Podemos observar el aumento del riñón y pues las cavidades que sugieren que existe líquido. En este se observa el catéter. También parte del catéter. Y este último, que es una reconstrucción. Bueno, durante su estancia, la paciente fue manejada con antibiótico a base de vancomicina, imipenem y fluconazol. Se solicitó interconsulta al servicio de urología, los cuales hicieron recambio del catéter WJ, pensando pues que por la disfunción esa era la falla. Sin embargo, una vez que se cambia el catéter, persiste con uresis mínima residual, sin recuperación de la función renal, por lo cual una vez que completó tratamiento antibiótico, pues se estabilizó, no hubo mejora de la función renal, se consultó también al servicio de nefrología y fue candidata a terapia de sustitución de la función renal. En este caso, por el antecedente de las cesáreas y las intervenciones que ya había tenido, se optó por hemodiálisis. Y a su egreso también fue valorada por oncología quirúrgica para completar su tratamiento radioquimioterapéutico. Entonces, este es un caso que tuvimos en el hospital ya hace un tiempo, pero pues ejemplifica muy bien pues lo que es la pielonefritis, todo el diagnóstico, tratamiento
y las complicaciones que pueden existir. Entonces me pareció interesante presentarlo para empezar a desarrollar el tema. Bueno, como definición, la peritonitis es la inflamación del parénquima y del sistema colector, el cual va a ser secundario a un proceso infeccioso. Este lo vamos a corroborar con un urocultivo con al menos 10.000 unidades formadoras de colonia por milímetro cúbico, además de síntomas compatibles para el diagnóstico. Esta es la definición de la ITSE. La epidemiología pues se centra mucho en la resistencia a los tratamientos antibióticos. Entonces, se ha observado en los últimos años que la resistencia pues ha ido aumentando y no siempre se conocen las tasas de resistencia local. También la exposición a un fármaco o a un área de resistencia endémica son factores que tenemos que considerar en la resistencia y la susceptibilidad individual antes de dar un tratamiento. Y dado que la mayoría de los tratamientos son empíricos, puede que el fármaco no tenga actividad contra el uropatógeno. Es por ello también que es muy importante la realización de los urocultivos. Esta patología tiene mayor incidencia en el género femenino y también se ve asociado con alta incidencia a los cuidados de la salud. Y la incidencia se observa en los extremos de la vida, mujeres embarazadas e inmunodeprimidos. La fisiopatología pues es un triángulo el cual se fundamenta sobre el hospedador, el microorganismo y el entorno. Factores que van a depender del hospedador pues es la carga genética que puede existir ya para resistencias, los factores conductuales, el antecedente de enfermedades primarias como diabetes o alguna otra que cause inmunosupresión como VIH, y los receptores que ya tengan para ciertas bacterias. Ahora, en cuanto al microorganismo, pues va a depender del tipo del microorganismo, los factores de virulencia que éste tenga y la expresión de los mismos junto con sus resistencias. Ahora, el entorno pues va a depender, como comentamos, es muy importante en la mujer, entonces de la ecología vaginal, ya la flora bacteriana que ella tenga, el pH y todas las demás características. Algo importante también a considerar es la existencia de anomalías anatómicas o retención urinaria, así como el uso de dispositivos médicos, dado, como se comentaba en el caso clínico, el caso de la colocación del doble J. Entonces, cuando se pierde el equilibrio entre uno de estos, pues favorece ya sea la colonización y posteriormente la infección. Y también de ello va a depender la eliminación de la bacteria o del agente que esté causando la infección. Bueno, dependiendo de esto, vamos a tener varias vías de infección en la fisiopatología, que esto ya más adelante lo comentará Alma, yo lo voy a comentar muy someramente. Entonces, la forma de infección puede ser ascendente a través de la uretra, hematógena o linfática. Factores de riesgo para pielonefritis que tenemos que considerar, pues son el antecedente de una cistitis, la presencia de cálculos renales, con más frecuencia se ven urolitiasis, la existencia de reflujo vesículo-ureteral, uropatía obstructiva, lo cual va a causar estancamiento de la orina. Esto lo podemos observar en el caso de hipertrofia prostática, y factores metabólicos que nos van a condicionar o predisponer, pues va a ser diabetes, gota, mieloma. Y algo también importante va a ser la inmunosupresión. Pacientes con VIH o que estén en recibimiento de tratamiento con fármacos inmunosupresores, pues va a ser frecuente aquí observar infecciones por hongos principalmente. En cuanto a la etiología, pues la principal y desde hace mucho tiempo es E. coli, la cual la observamos en el 75 al 95% de los casos. Después siguen algunas enterobacteriaceae como Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, las pseudomonas, sobre todo cuando son pacientes que se han sometido a exposiciones o instrumentalización. Hablando aquí, pues desde una sonda Foley. Los enterococos también es causa frecuente y Staphylococcus saprophyticus. Este se ha observado sobre todo en mujeres jóvenes que no padecen alguna otra enfermedad. Y pues cándida también es otro factor etiológico. En la clasificación existen varias clasificaciones
Yo ahorita me voy a centrar en esta clasificación, que clasifica a la pielonefritis como aguda crónica y la janturomatrosa, aunque es una complicación de la crónica, de la aguda, perdón. Y la aguda a su vez la vamos a subdividir en complicada y no complicada, acorde a estas características. Vamos a hablar que es una pielonefritis no complicada cuando el proceso infeccioso va a ocurrir en pacientes que no tienen ninguna alteración anatómica o funcionales del tracto urinario, es decir, una persona sana. Y una pielonefritis complicada la vamos a considerar en aquel paciente que ya tiene alguna alteración estructural o funcional del aparato urinario, dado el caso como existencia de litiasis, malformaciones congénitas, quistes, neoplasias, estenosis, la colocación de catéteres ureterales. Y dentro de la pielonefritis complicada vamos a tener otras consideraciones, como la diabetes, la enfermedad renal crónica, la existencia o el condicionamiento de neutropenia, el paciente con trasplante, embarazo, edad avanzada y antecedentes de inmunosupresión por la causa que sea. También en el hombre se considera pielonefritis complicada por el antecedente de prostatitis. Ahora, las manifestaciones clínicas van a ser pues, muy diversas, partiendo desde que el paciente puede presentar signos y síntomas de cistitis, como disuria, aumento en la frecuencia y urgencia urinaria, dolor suprapúbico y hematuria. Pero los signos y síntomas clásicos de la pielonefritis pues va a ser fiebre, escalofrío, dolor en el ángulo costovertebral, náusea y vómito. Y se ha hablado de síntomas atípicos, como puede ser dolor epigástrico o en la parte inferior del abdomen. En el paciente frágil o geriátrico, pues vamos a obtener una consideración especial, dado que las manifestaciones clínicas no van a ser iguales. En ellos, pues va a haber signos y síntomas inespecíficos, desde el aumento en la frecuencia de las caídas, cambio en el estado funcional o en su estado mental. Y sin embargo, la actividad de evidencia indica que estos no son predictores de bacteriura o infección del tracto inferior, dado que estas condicionantes se pueden causar por otras causas. Bueno, como les comentaba, el diagnóstico de prostatitis bacteriana en hombres puede presentarse con síntomas similares a las de una infección urinaria complicada. Es por ello que hay que ser muy cautos al momento del diagnóstico y del interrogatorio. Nada más para recordar, pues las manifestaciones clínicas de prostatitis que vamos a observar con mayor frecuencia, pues también es fiebre alta, escalofrío, malestar general, mialgias, síntomas urinarios como disuria, irritantes como aumento de la frecuencia, urgencia y incontinencia urinaria, dolor pélvico perineal y síntomas miccionales como goteo y vacilación hasta la retención urinaria. Entonces, pues sí hay que hacer diagnóstico diferencial. Y en una revisión retrospectiva de 614 casos de hombres que acudieron a un servicio de urgencias en España, fueron diagnosticados con prostatitis bacteriana aguda. Sus síntomas principales pues, fueron síntomas irritativos en el 93%, síntomas obstructivos en el 25% y fiebre en el 34%. Entonces, pues son muy similares los síntomas a los que podemos observar en una pielonefritis. Bueno, ya para el diagnóstico específico de la pielonefritis, pues lo primero es la realización de un examen general de orina. Generalmente, pues va a ser un egopatológico. Y junto con la realización del examen general de orina, la realización de un urocultivo, el cual va a ser específico cuando observamos el conteo mayor a 10.000 unidades formadoras de colonias. Al mismo tiempo, podemos realizar una tinción Gram, la cual nos puede orientar para iniciar el tratamiento empírico. También la determinación de una biometría hemática para observar si hay aumento de leucocitos y la BCG y la PCR como marcadores de inflamación, pronóstico y seguimiento. Y como es una patología más frecuente en las mujeres, también algunas guías nos marcan que hay que realizar prueba de embarazo,
dado que pues las consideraciones en el tratamiento serían completamente diferentes. ¿Cuándo está indicado un estudio de imagen? Generalmente cuando los síntomas clínicos persisten de 48 a 72 horas una vez que ha iniciado el tratamiento antimicrobiano apropiado. Si el paciente no mejora, está indicada la realización de un estudio. Cuando tenemos sospecha de obstrucción del tracto urinario, es otra indicación. Y el objetivo de esto, pues, es el diagnóstico de complicaciones, evaluar un proceso que pueda retrasar la respuesta al tratamiento y también justificar alguna intervención. Ahora, en cuanto a los estudios que se prefieren, pues tenemos la tomografía de abdomen y pelvis. Esta puede ser con o sin contraste, dependiendo de la función renal. Y este es el estudio considerado de elección. Nos va a permitir detectar factores anatómicos o fisiológicos asociados a una infección complicada, como alguna estenosis, la existencia de litiasis. Y más sensible que la urografía excretora o la ecografía renal para detectar anomalías renales y para delimitar la extensión de la enfermedad. Entonces, como generalmente en el hospital, pues lo primero que pedimos es un ultrasonido, pero podemos observar que la sensibilidad es mejor de la tomografía. ¿Qué vamos a observar o cuáles van a ser las características en la tomografía? Pues generalmente vamos a ver lesiones hipodensas debidas a la isquemia por la infiltración neutrofílica. Ahora, la ecografía renal es apropiada en pacientes para quienes la exposición al contraste o la radiación no es deseable y la resonancia magnética no es ventajosa sobre la tomografía, excepto cuando se justifica evitar el medio de contraste o la radiación ionizante. Más adelante vamos a ver algunas complicaciones como la pielonefritis xantulomatosa y pues para estadificar o clasificar es tomográficamente. Lo mismo para la pielonefritis enfisematosa. Es por ello que pues, quiero recalcar que el estudio de elección es la tomografía. Ahora, ¿cuáles van a ser las indicaciones de hospitalización? Si el paciente lo encontramos chocado, como era en el caso clínico que se presentaba, si existe deshidratación, intolerancia a la vía oral debido a vómito o náusea, y la ausencia de mejoría de la sintomatología a las 72 horas que ha iniciado el tratamiento antibiótico ambulatorio. Ahora, en cuanto al tratamiento, desde el principio les comentaba, pues que hay muchos estudios sobre las resistencias. Entonces, la resistencia, sobre todo se ha visto que es mayor al 20% para ampicilina en todas las regiones y también en muchos lugares para trimethoprim con o sin sulfamethoxazol. Y la tasa de resistencia a fluoroquinolonas es menor al 10% en la mayor parte de América del Norte y Europa. Entonces, por lo cual, pues el tratamiento que se usa actualmente son las fluoroquinolonas, aunque también la tasa de resistencias pues va en aumento. Y los genes de E. coli han adquirido genes de resistencia a las quinolonas, por lo cual a veces se asocia a ácido nalidíxico. Hablando de cefalosporinas, tanto de primera y segunda generación, así como amoxicilina y ácido clavulánico, pues también van a tener una variación regional en cuanto a las resistencias. Pero en algunos lugares se ha observado que todavía la tasa de resistencia es menor al 10%. Y nitrofurantoína, fosfomicina y mesinila tienen buena actividad in vitro, por lo cual pues se siguen usando. ¿Cuándo vamos a pensar que un paciente pudiera tener resistencia o pudiera tener microorganismos resistentes? Pues cuando en los urocultivos se aíslan gram negativos. Ahí tenemos que sospechar ya que el paciente puede tener resistencia. Si anteriormente se han usado agentes antimicrobianos de amplio espectro, es un factor de riesgo. Si ha tenido hospitalizaciones previas o ha realizado viajes a donde prevalecen los organismos multiresistentes. En los estudios, pues, nos encontramos nosotros como una zona endémica y multiresistente. Entonces, los patrones de susceptibilidad antimicrobiana deben considerarse y en particular de E. coli y pues las cepas van a variar de región a región.
La guía de la ITSA me hablaba de este término que pues me gustó, que es daño colateral, y se define como efectos ecológicos adversos a la terapia antimicrobiana, como la selección de organismos resistentes a los fármacos y la colonización o infección por organismos resistentes a múltiples fármacos. Y sobre todo esto se ha visto con cefalosporinas y fluoroquinolonas de amplio espectro. Entonces, el daño colateral a lo que se refiere es que pues damos un antibiótico de amplio espectro y barremos con la flora habitual, ya sea gastrointestinal o en otro sitio. Y esto va a predisponer a la colonización por otros microorganismos y al mismo tiempo vamos a aumentar las resistencias. Bueno, el tratamiento ya específico cuando tenemos una pielonefritis no complicada, pues va a ser, puede ser con ciprofloxacina oral, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. O podemos utilizar asociado una dosis única de ciprofloxacina intravenoso de 400 miligramos. Esto en pacientes ambulatorios. Y esto va a estar condicionado si la prevalencia es menor al 10% de resistencia. Algunas guías lo asocian que podemos dar una dosis única de ceftriaxona o aminoglucósido, como la gentamicina. Y si la resistencia excede al 10%, pues vamos a considerar pues la administración de esto, de ceftriaxona o el aminoglucósido. También las fluoroquinolonas pueden darse en régimen de una vez al día. Ciprofloxacino de 1 gramo por 7 días o levofloxacino 750 miligramos cada 24 horas por 5 días. Y también si la resistencia es mayor al 10%, lo vamos a asociar a una dosis de ceftriaxona o de aminoglucosis. Otra opción sería trimetoprim sulfamethoxazol 2 veces al día por 14 días. Y los betalactámicos en el caso de pielonefritis, pues ya no están indicados, ya que las tasas de resistencia son muy altas. Este diagrama lo vamos a ir analizando poco a poco. Y pues primero, si tenemos la sospecha que el paciente tiene pielonefritis, lo vamos a considerar si tiene fiebre que sea mayor a 37 grados, que tenga dolor en costo vertebral, que haya fiebre, que haya un ego con piuria, pues tenemos que pensar en que el paciente puede tener pielonefritis. Aquí vamos a obtener una tinción Gram, un cultivo y pues un antibiograma. Una vez que se realiza esto, vamos a ver las consideraciones que en el momento tiene el paciente, clínicas. Si el dolor es intenso y es progresivo, si tiene datos de sepsis o tenemos la sospecha o documentamos alguna obstrucción, pues vamos inmediatamente a realizar un estudio de imagen. Con esto para pues, ver si hay litiasis, si hay alguna alteración anatómica. Primero me voy a ir por ese rubro que es el DESI. Bueno, se realiza el estudio de imagen y de acuerdo a eso vamos a empezar con el siguiente esquema. Vamos a seleccionar de entre los primeros, que puede ser imipenem a dosis de 500 miligramos cada 6 horas, meropenem 1 gramo cada 8 horas o doripenem 500 miligramos cada 8 horas, asociado a vancomicina a dosis de 15 miligramos kilogramo cada 12 horas, o otra opción, daptomicina o linezolid. Bueno, regresando. Si el paciente pues no está chocado ni tiene datos de sepsis, vamos a partir, ahora vamos a analizar el cuadro de la derecha. Vamos a preguntar algunas cosas. Si hay antecedente o en el cultivo o previos de aislamiento de gram negativos. Si el paciente ha tenido hospitalizaciones previas o se encuentra en un centro de atención de adultos mayores o alguna otra cuidado relacionado con la salud. Si anteriormente ha usado fluoroquinolonas, trimetoprim o betamaltámicos, ya que esto nos va a hacer sospechar en que el paciente puede tener resistencias. Y también si el paciente ha viajado a algunas otras partes del mundo
en donde las tasas de resistencia son muy altas. Y aquí pues, el gráfico nos marca como ejemplos India, Israel, España y México. Ahora, si el paciente dice sí a estas consideraciones, vamos a considerar como tratamiento imipenem 500 miligramos cada 6 horas, meropenem 1 gramo cada 8 horas o doripenem 500 miligramos cada 8 horas. Igual, esto asociado a vancomicina o daptomicina o en su caso linezolid. Estos antibióticos para cubrir a los meticilinos resistentes. Ahora, si el paciente no tiene factores de riesgo para considerar resistencia, entonces el tratamiento va a ser diferente. Puede ser ceftriaxona, 1 gramo al día, piperacilina tazobactam, en dosis de 3.75 gramos cada 6 horas o 4.5 gramos cada 6 horas, ciprofloxacino 400 miligramos cada 12 horas o ciprofloxacino 500 miligramos oral, también 2 veces al día, o el ciprofloxacino 1 gramo al día, o levofloxacino 700 miligramos una vez al día, ya sea oral o intravenoso. Y esto también asociado a vancomicina, daptomicina o linezolid. Bueno, una vez que se realiza, bueno, inicialmente el tratamiento debe ser empírico y debe iniciarse lo antes posible. Pero una vez que tenemos el resultado de los cultivos y las pruebas de susceptibilidad, tenemos que desescalar o ajustar el antibiótico al que tiene menos resistencias o al que es sensible. Y el régimen intravenoso en un momento puede cambiar a régimen oral una vez que el paciente haya mejorado sus síntomas y si el cultivo y las pruebas de sensibilidad lo permiten. La duración total de la terapia antimicrobiana es variable dependiendo del medicamento y va de 5 a 14 días, dependiendo de la rapidez de la respuesta y del antimicrobiano elegido. Por ejemplo, pues las fluoroquinolonas de 5 a 7 días o el trimestoprim de 7 a 10 días. Y los pacientes que tienen síntomas que empeoran o persisten después del inicio del tratamiento, pues hay que ver que algo está pasando. O el tratamiento no está haciendo efecto, hay un microorganismo resistente, o como lo comentaba anteriormente, hay algo que está condicionando e impidiendo que exista la mejoría del paciente. Y es por ello, o en este momento, es cuando entraría la realización de un estudio de imagen, en el cual podemos observar que a lo mejor existe una litiasis y sea lo que esté condicionando que el paciente pues no mejore, que hay alguna obstrucción por otra causa y que sea que el paciente no tiene mejoría clínica. Entonces es aquí donde radica la importancia de la realización de los estudios de imagen. Como mencionaba, pues las complicaciones son varias, entre ellos absceso corticomedular renal, absceso perirrenal, la pielonefritis enfisematosa o necrosis papilar y la pielonefritis xantogranulomatosa. Y los factores que nos van a hacer pensar o que van a condicionar que un paciente pueda tener una complicación, pues es una obstrucción del tracto urinario, sea la causa por la que sea, desde una litiasis o en este caso, como comentaba en el caso clínico, la disfunción del catéter WJ y la diabetes va a ser un factor muy importante en el cual tenemos que considerar que el paciente con pielonefritis pueda desarrollar una complicación, particularmente pielonefritis enfisematosa. Bueno, esto de las complicaciones lo puse muy puntual, creo que quedó claro. En cuanto a los abscesos renales, los patógenos más frecuentes pues van a ser E. coli en un 51.4%, Staphylococcus aureus en un 10% y Klebsiella pneumoniae en 8%. Si observamos, son los mismos agentes que nos causaron la pielonefritis. Y como factores de riesgo tenemos diabetes, embarazo, la existencia de anomalías del tracto urinario, como litiasis renal, la existencia de cálculos grandes en cuerno de ciervo, reflujo vesículo ureteral, vejiga neurogénica, tumor obstructivo, necrosis papilar,
quiste benigno y enfermedad renal poliquística. El tratamiento, si observamos, pues casi es el mismo a la pielonefritis. Aquí vamos a empezar con regímenes de terapia empírica con piperacilina tazobactam, cefepime, meropenem o imipenem. Y si ya conocemos la susceptibilidad individual y las resistencias de nuestra región o en este caso de nuestro hospital, pues podemos empezar con ceftriaxona, ciprofloxacino, levofloxacina o asteronal. Y si nos encontramos en el contexto de una bacteremia por Staphylococcus aureus, pues tenemos que pensar si es meticilino sensible o meticilino resistente. Si es sensible, podemos usar nafcilicina, oxacilina, cefazolina, pero si es resistente, tenemos que asociar el tratamiento a vancomicina. Ahora, hablando de pielonefritis enfisematosa, pues van a ser infecciones del tracto urinario superior o inferior que van a estar asociadas a la formación de gases, de allí su nombre, y pueden manifestarse como cistitis, pielitis o pielonefritis. Y la diabetes es el factor de riesgo más importante, dado que los niveles tisulares de glicemia pues van a proporcionar un microambiente favorable para los microorganismos formadores de gas. Y de acuerdo a la etiología, pues tenemos coli otra vez en primer lugar, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Enterococos, Pseudomonas, Clostridium y Candida. El diagnóstico, pues primero va a ser la sospecha clínica y posteriormente, pues lo planteo en un contexto de que a lo mejor es un paciente que ya lo tenemos con diagnóstico de pielonefritis, ya se inició el tratamiento y no responde. Entonces realizamos un estudio de imagen, ya sea desde una radiografía simple o una tomografía, y en esto se va a evidenciar la presencia de aire en el parénquima renal, la vejiga, tejido circundante. Esto lo observamos hasta en el 50-85% de los casos, por lo cual el estudio de imagen pues sí es muy sensible y específico. Y de ellos la tomografía es más sensible, ya que nos puede mostrar el grado de formación de gas y cualquier lesión obstructiva en el caso de existir. La clasificación va a ser tomográfica y vamos a tener 4 clases. La clase 1 solo va a existir gas en el sistema colector y pues esta es la pielitis enfisematosa. La clase 2, el gas se va a encontrar en el parénquima renal sin tener extensión al espacio extrarrenal. Y la clase 3 la vamos a subdividir, 3A y 3B. 3A vamos a tener la extensión de gas o absceso al espacio perirrenal, definido como el área entre la cápsula renal fibrosa y la fascia renal. Y la 3B, la extensión del gas o absceso se va a extender más allá de la fascia renal, es decir, a los tejidos adyacentes, como puede ser el músculo psoas. Y la clase 4 va a ser la pielonefritis enfisematosa bilateral o la que existe en aquel paciente que tenemos con riñón único. Y pues esta es la clase a la que pertenecería el caso clínico que presente. Dependiendo de la clasificación va a ser el tratamiento. Anteriormente, pues el tratamiento se basaba en la administración de antibióticos más nefrectomía. Eso era lo que se realizaba. Y actualmente, pues el tratamiento se basa en el uso de antibióticos sistémicos junto con drenaje por un catéter percutáneo del gas y del material purulento. Es el tratamiento actual. Y las consideraciones o indicaciones para nefrectomía pues van a ser las siguientes. Si el drenaje percutáneo no funciona, pues ya está indicada la nefrectomía. Y los pacientes con enfermedad de las clases 3A y 3B pues van a someterse a tratamiento antibiótico más nefrectomía inmediata. Los pacientes con enfermedad de la clase 4, es decir, en los que tienen riñón único o que haya infección bilateral, pues inicialmente deben tratarse con antibiótico más drenaje percutáneo. El objetivo pues es lograr salvar alguno de los riñones o si es riñón único pues tratar de salvarlo. Y la nefrectomía sería la última opción. Ahora, hablando de pielonefritis jantugranulomatosa,
pues es una variable poco frecuente y se caracteriza por la destrucción masiva del riñón por tejido granulomatoso. Y la mayoría de los casos las vamos a observar en el contexto de obstrucción debido a cálculos infectados. La patogenia, pues la destrucción masiva del riñón, se debe a tejido granulomatoso que contiene macrófagos cargados de lípido y muchas veces la apariencia nos puede confundir con una neoplasia. En la presentación clínica, pues vamos a tener signos y síntomas muy insidiosos e inespecíficos, pero lo tenemos que sospechar cuando el paciente nos dice que ha tenido infecciones recurrentes del tracto urinario. También vamos a poder observar en algunos casos dolor costovertebral, fiebre, la cual va a ser variable, malestar general caracterizado por anorexia y pérdida de peso, y a la exploración física muchas veces vamos a ver o a palpar una masa renal y sobre todo va a ser unilateral. Entonces, a veces confundimos o empezamos el abordaje del paciente como si fuera un tumor. En las analíticas sanguíneas, pues vamos a ver también cosas o datos inespecíficos, desde anemia, aumento de la BCG, de la PCR y anomalías en la función hepática que reflejan retención biliar. En el análisis de orina, pues los vamos a poder encontrar a veces patológico, y se ha visto que la mayoría de los urocultivos presentan desarrollo de enterobacterias, pero hasta en el 25% de los casos van a ser estériles. La etiología sigue siendo la misma: E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Enterococcus, Pseudomonas, Clostridium y Candida. Y en la imagen podemos observar cómo se ven esos conglomerados amarillos que son los, pues, el acúmulo de macrófagos. Entonces nos da la apariencia de un quiste y pues la destrucción y alteración de la morfología renal. También aquí la clasificación va a ser tomográfica y vamos a tener 3 etapas. La etapa 1 es una enfermedad que se va a localizar únicamente en el parénquima renal. La etapa 2 ya involucra la grasa perirrenal y la etapa 3 afecta ya espacios perinéfricos o incluso la pared abdominal. Se ha observado en algunos casos que pues hay afección al tracto gastrointestinal y pueden crearse incluso hasta fístulas con colon y duodeno. La patología pues generalmente es unilateral y en el examen macroscópico el riñón está agrandado con pérdida de la morfología y pues está destruido secundario al proceso inflamatorio. Se observa un material amarillo necrótico rodeado de capas de color naranja. Y el tratamiento, pues como casi siempre es unilateral, se asocia con destrucción del riñón, por lo cual el tratamiento siempre va a ser quirúrgico, con una nefrectomía en bloque y la resección de las complicaciones que pudiera tener. Si existe alguna fístula o alguna otra cosa que sea quirúrgica, pues se debe resolver en el momento. Y sería toda la presentación. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Ya, perdón. Listo. Pues en general me pareció bastante bien. No sé si doctor Lascano, José Juan, quieren hacer algún comentario o pregunta. Ajá. En general, para el público, en general aquí escondido, Descargado de manera gratuita. Ajá. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es algo muy importante que tienen que hacer cuando sospechan una infección de vías urinarias, de la vía urinaria, una pielonefritis? Y sobre todo, si van a un asilo, y en el asilo, entonces, ustedes sospechan que el paciente pudiera tener por un episodio de delirio, ¿no? Tiene un poco de fiebre, en fin, está deshidratado. ¿Qué es lo más importante para ustedes después de la sesión que dio?
pues debe ser el urocultivo. Eso. El urocultivo, porque pues de esa forma nosotros podemos dirigir nuestro tratamiento antibiótico. Igual por ahí estaría bien luego que habláramos acerca de del antibiograma y de su interpretación. Por ahí el año pasado nos dio unas clases ahí el doctor Joao acerca de esas interpretaciones de las enterobacterias fermentadoras y no fermentadoras, y que algunas veces incluso los urocultivos están mal reportados, y que sepamos identificar cuando pues no nos va a servir un urocultivo, pero en general pues tenemos que solicitar el urocultivo, ¿no? Y todas las especies pues que ahorita ya son resistentes, por ejemplo E. coli ble, que por ahí hemos llegado a tener dentro del hospital, pero es lo más importante, yo creo. Sí, parece que está vendiendo tamales, ¿no? Sí, no sé, que nos manden unos. Sí, tiene razón. A mí me parece eso también, el cultivo. Sobre todo cuando visitamos asilos y que ya recibieron un antibiótico previo que les dieron en el asilo, entonces resulta muy complicado. Y más complicado aún porque son pacientes que habitualmente no quieren ingresar a un hospital o no tienen manera de ingresar a un hospital rápidamente, en fin. Entonces, ahí se complica también la administración, por ejemplo, de ese tipo de antibióticos que estaba mencionando Metalí, sobre todo vancomicina, porque ahí tienes que poner un central. Entonces, imagínense, resulta complicado. Y acuérdense que una infección urinaria en el asilo pudiera ser multiresistente el germen, ¿no? Ese es un criterio de resistencia, que el que esté en el asilo, ¿no? Probablemente. Bien. En general, bien, ¿no? La sesión. Sí, No en sé si general, tengan bien. algún otro comentario. Pues yo tengo nada más duda de dos de los medicamentos que mencionó, que pues yo nunca los he usado. El Daripenen y otro mencionaste es uno contra el estafilo, que también es primera vez que los veo. No sé si te puede regresar. Yo no sé si alguno de ustedes los ha manejado. Daripenen yo ni lo conozco. El otro, ¿cuál era? Déjame te digo. A ver. La daptomicina, yo tampoco lo he usado nunca. No sé ustedes si tienen Creo que experiencia. no hay en el país. ¿Andrés? Creo que no hay en el país. Ok. ¿Cuál no hay en el país? ¿La Ambos. daptomicina? ¿Ambos? Sí. Bueno, ok. Mira, bueno, yo voy a hacer un comentario rápido en cuanto a los antibióticos. Miren, hay que tener siempre en consideración cuáles son los esquemas de resistencia, pues, para los y eso va a variar de región a región. Tú comentabas en algún momento de la plática que pues, la resistencia de la E. coli para la ciprofloxacina era del 10%, una cosa así, ¿verdad? No, o sea, que, bueno, el artículo, o sea, comenta que hay que ser cautos y al tratamiento de acuerdo a la región. Y este era un análisis, en uno comento que es menor al 10%, pero en otro comento que es mayor al 20%. Pero depende, o sea, todos los artículos depende, te marca diferencia la resistencia. Pero aquí en México, el que les comentaba, pues es este último esquema, en el cual, pues la resistencia a ciprofloxacino es muy alta. Ajá, exacto. De hecho, tanto a ciprofloxacino, a los betalactámicos, pues hay resistencia. Okay, sí. Y Entonces, incluso al trimetoprim. Hay que tomarlo en consideración porque las guías de cada país, de cada región o de cada sociedad varían. Sí. Pero la recomendación, creo que de todas, es que nos basemos en nuestros reportes de la sensibilidad y especificidad, tanto de las infecciones nosocomiales, ¿no?, que es lo más complicado, así como de las adquiridas en la comunidad. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido.
Y en algún momento hubo medicamentos como el trimetoprim, que lo utilizábamos para todo, ¿no? Infecciones de la garganta, infecciones urinarias, de la piel, posoperatorios, o sea, eso le estoy hablando de hace 25, 30 años, ¿no? Y después de repente empezaron a salir otros antibióticos, se dejó de usar el trimetoprim. Y no, afortunadamente el trimetoprim empieza otra vez a tener un perfil de sensibilidad bastante interesante para las bacterias, ¿no? Entonces siempre hay que tomarlo en consideración y pues siempre los de los laboratorios, bueno, los químicos del laboratorio, mes con mes sacan un reporte. El problema es que a veces no lo bajan, se quedan en la dirección con él. Pero pregúntenlo, solicítenlo, chequenlo con la gente de laboratorio, con la jefa de laboratorio, y ella les van dando los perfiles de resistencia de las bacterias, tanto de la gente hospitalizada como la gente que llega a hacerse cultivos de orina en forma ambulatoria. En relación al durimetanel, ese medicamento se llama Durato. Es un análogo del imipenem, del meropenem, y pues la verdad es que funciona bastante bien el medicamento, ¿no? O sea, muy bien, carísimo, pero sí lo hay en México, pues, y les va muy bien a las personas. Y por último, fíjense que ha habido reportes de la FDA en donde nos dicen que tratemos de utilizar las quinolonas lo menos que se pueda, ¿no? Por el riesgo de inducción de arritmias. Entonces, es algo interesante, ¿no? Dicen que, bueno, checa tus perfiles de sensibilidad independientemente de la infección que tengas, pero si tienes otra opción, evita usar quinolonas por el riesgo que tienen, sobre todo de complicaciones cardiovasculares, sobre todo arritmias, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias. Muy bien. Doctor Lescano, ¿algo más? Muchachos, ¿algo más? No, por el momento. Bueno. Bien. Por aquí de lo que está preguntando Monas en el WhatsApp, en el chat, perdón. Yo preguntaba recientemente a principios de año sobre lo mismo, sobre la sensibilidad y qué seguimiento tenían. Y tristemente me respondieron que no, que nadie sabe. Y quizá al epidemiólogo le pregunté y pues que tampoco se ha hecho un buen seguimiento. Pero básicamente, ¿por qué? Porque no estamos solicitando cultivos en tiempo y forma, ni de inicio ni de seguimiento. Y entonces, pues lo que tenemos es como meramente anecdótico, o sea, de escasos cultivos que se llegan a realizar de las infecciones que realmente vemos. Entonces no es válida la información. Sí, la culpa es del NEFTA. Órale pues, mi José Juan, ¿todo bien? Sí, ahí vamos. Órale pues. Bueno, miren, acabo de hablar ahorita con el doctor Elías, el subdirector de ahí de la UMA. No hay electro. Y te comento, José Juan, para que hables con Chucho. Quieren que hagamos valoraciones preoperatorias sin electro. No. Yo le dije que eso no se puede. Digo, podemos perdonar alguna otra cosa, pero no el electro. Entonces quedaron que nos confirman a ver si para el jueves ya quieren que vayamos. Entonces, por hoy descansen y hagan su vida normal y ya les doy cualquier información posterior. ¿Vale? Hecho. Muchas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Buen día. Bye. Gracias, igual.